Buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, miércoles 5 de mayo, en procesal civil especial. En la sesión anterior estuvimos terminando lo referente a la audiencia de instrucción y juzgamiento, porque estábamos haciendo el análisis del proceso verbal. Y estuvimos analizando cuál es la estructura de tanto la audiencia inicial como la audiencia de instrucción y juzgamiento y qué se hace dentro de ella para culminar al fin con la sentencia, ¿sí? Vamos hoy a pasar a hablar de otro proceso. La idea entonces que veníamos manejando es, digamos, hacer un análisis de los diferentes procesos y las particularidades que tiene cada uno dentro del Código General del Proceso. El siguiente proceso que vamos a analizar son los procesos liquidatorios. Los procesos liquidatorios que trae el Código General del Proceso. Dentro de procesos liquidatorios nos estamos refiriendo específicamente a estos cuatro, que son los más comunes y los que básicamente pueden reunir esta clase de circunstancias. Los procesos de sucesión, que están regulados a partir del artículo 473 y siguientes. Los procesos de liquidación de sociedades conyugales o sociedades patrimoniales de compañeros permanentes, regulados en el artículo 523 y siguientes. Los procesos de disolución, nulidad y liquidación de sociedades comerciales, sería el caso. Ahí tenemos un problema, yo solamente estoy traduciendo tal cual los títulos que pone el Código General del Proceso. Pero ahí tenemos frente a ese, tenemos un problema, mejor dicho, dos problemas muy grandes frente a ese título que trae el Código General del Proceso. ¿Quién puede decirme cuál es el problema ahí con ese título? La disolución y nulidad, profe, porque no sería liquidación, sino declaración. Exactamente. Entonces, eso tiene un problema ahí grave. Yo no sé, no entiendo por qué se hizo así en el Código General del Proceso, o sea, por qué se escribió de esta manera, sabiendo que usted no puede, primero, no se puede acumular disolución o declaración de nulidad con liquidación. Son procesos que no admiten acumulación porque el trámite es diferente. Entonces no sé por qué se redactó de esa manera. Pero ahí hay un error, pues, que no es necesario quedarnos mucho en él para identificarlo. Entonces vamos a hablar simplemente de liquidación de sociedades comerciales o sociedades de hecho, civiles de hecho, que también pueden darse. Y por último, este proceso nuevo que nos trae el Código General del Proceso, que se denomina insolvencia de persona natural no comerciante, donde básicamente lo que se está pretendiendo es coger las normas que se tienen frente a las personas jurídicas, las normas frente a lo que se llama quiebra, ¿sí? Todos esos procesos concursales de acreedores donde se reparte el patrimonio de una sociedad para el pago de las deudas y hacerlo extensivo a las personas naturales. Básicamente esa es la idea de ese proceso novedoso. Entonces es un proceso que tiene ahí sus circunstancias. La forma como está redactada el código en este sección, a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención y me parece muy particular. Porque si vos te metes a esta sección tercera,
te das cuenta que existe una regulación muy fuerte para la sucesión, dirigida exclusivamente a la sucesión, muy específica, muy tocada el tema por un lado, por el otro, y que se hace aquí, que se hace allí, que se hace así. Todo muy, muy bien habladito, y para los otros desaparece. Es impresionante. Yo se los digo realmente, yo creo que la sección tercera del libro tercero del Código General del Proceso es la más mal redactada de todo el código. Me parece perversa la forma como está redactada, pero perversa, porque se regula frente al proceso de sucesión, perfecto, todo muy bien, que si hacia aquí, que si hacia allí, si esto pasa, y luego después frente a los otros se dice, no, pues se aplican las mismas reglas que allá. Pero yo lo que me pregunto es, ¿y por qué no se reguló de manera general? O sea, ¿por qué no se dijo audiencia de inventarios y avalúos de manera general? Trabajo de partición de manera general y ya después las normas específicas para cada circunstancia o para cada situación. No, es una forma de redacción muy extraña donde empezamos de una con una regulación sobre las sucesiones y a mí me resulta odioso la forma como está redactado, aunque el proceso esté desarrollado de manera adecuada y haya regulación correcta al respecto, a mí sí me parece cuando menos extraña la forma en la que está redactado este proceso. Entonces hay que entender cómo funciona acá. Cuando nosotros nos metemos aquí al Código General del Proceso y estábamos analizando el proceso declarativo, entonces usted dice, usted ve que aquí empieza el proceso verbal, disposiciones generales, cuáles son los asuntos que están sometidos a su trámite, traslado de la demanda, pruebas adicionales, reconvención, audiencia inicial, luego audiencia de instrucción y juzgamiento, y sí, y luego empieza a hablar ya de los procesos especiales de cada uno, entonces en la resolución de compraventa esto, en la declaración de pertenencia aquello. En cambio aquí entramos así. Proceso de liquidación. Título 1. Proceso de sucesión. Capítulo 1. Medidas preparatorias en sucesión. Entonces miren que empieza. Apertura y publicación judicial del testamento cerrado. Listo. Publicación del testamento otorgado en otro país. Reducción escrito del testamento verbal. Luego medidas cautelares. Entonces aquí nos hablan de las medidas cautelares dentro de la sucesión. Trámites de la guarda, medidas policivas, embargo y secuestro. Terminación del secuestro, luego capítulo 2, herencia adyacente, declaración de herencia, el trámite, atribuciones del administrador, luego trámites de la sucesión, disposiciones preliminares, demanda, anexos de la demanda de la sucesión, ¿sí? Apertura del proceso, reconvención, reconocimiento de interesados, perdón, requerimiento a los herederos, aceptación de los signatarios, sí, opciones, administración de la herencia, requerimiento de la albacea, entrega de bienes, atribuciones, restitución, inventarios y avalúos. Esta es la audiencia, no dice aquí audiencia, no dice nada, está aquí en la mitad del asunto, pero bueno. Inventarios y avalúos adicionales, pago de deuda, entrega de delegados en especie, exclusión de bienes, beneficios de separación, decreto de partición y designación de guardador, reglas del partidor, presentación de la partición y objeciones a la partición, reemplazo del partido, remate de bienes, entrega de bienes, adjudicación de la herencia, adjudicación adicional, remates en concurso, suspensión de la partición, partición por el testador, partición adicional, sucesión procesal, y luego empieza con acumulación de sucesiones, luego conflicto especial de competencia, y luego empieza liquidación de sociedades comerciales. Entonces uno pensaría que acá, de sociedades conyugales, perdón, que acá volvería a empezar y hablaría de la demanda, sí, otra vez, pero ya para este asunto. Y luego aquí empieza liquidación de sociedad conyugal, y luego ya aquí pasa la disolución y nulidad de las otras cosas. O sea, miren lo que tiene de sociedad conyugal mismo.
Ya, eso es todo. Y entonces, listo, nulidad, disolución, nulidad y liquidación de sociedades. Entonces uno dice, listo, a ver, bueno, vamos a ver qué dice acá. Legitimación, trámite, tres renglones, esto, sentencia. Reglas de la partición, de la liquidación, perdón. Y ya, se acabó. Y ya, eso es todo. Y aquí empieza ya con el otro tema. Entonces sí resulta bastante extraño. O sea, la verdad es que es muy raro. ¿Qué fue lo que se hizo? Que es perverso, pero hay que entender cómo se hizo. Parece que se pusieron a pensar, bueno, ¿cuál es el proceso de liquidación más común? Ah, el proceso de sucesión. Listo, perfecto. Regulemos el proceso de sucesión y ahí regulamos todo. Hagámoslo súper bien, ahí metámonos con todo, regulamos absolutamente todo para la sucesión. Y frente a los otros no regulamos nada para que apliquen pura analogía. Entonces uno se queda como... Entonces, entendiendo que esa es la forma como está regulado este código frente a los procesos liquidatorios, perversa, infame me parece. Y ojalá la persona que lo desarrolló me explicara mejor por qué se hizo de esa forma. Y aunque yo entiendo qué fue lo que se hizo y está muy bien regulado frente al proceso de sucesión, no me malentienda en ese sentido, está muy bien hecho, pero para la sucesión. ¿Por qué no se hizo de manera general primero para todos los liquidatorios? Demanda de liquidatorio, coso de liquidatorio, audiencia de liquidatorio, sentencia de liquidatorio, todo, pero de manera general. Y ya después las reglas específicas para cada situación. No entiendo por qué se hizo de esta forma. Pero bueno, dejando eso de lado, esa crítica que se le hace al legislador o que se le hago yo personalmente al legislador, que me parece que está pésimamente hecho o pésimamente organizado mejor. Porque frente al contenido me parece correcto, me parece bien hecho, pero frente a la organización y la forma como está hecho me parece atroz. Dejando eso de lado, podemos ahora sí empezar a analizar el asunto. Entonces, para analizar esto, este proceso liquidatorio, tenemos que coger de el proceso de sucesión. Es lo primero que vamos a siempre a tener eso claro. Pero nosotros vamos a tratar de organizarlo de la manera adecuada que debería ser. Estoy hablando del proceso de sucesión, perdón, del proceso de liquidación de manera general. Y luego después podemos hacer apuntes y podemos mirar cuestiones frente a las circunstancias específicas de cada proceso. ¿Listo? Entonces, hablemos de la demanda dentro del proceso liquidatorio. La demanda dentro del proceso liquidatorio debe cumplir, obviamente, con los requisitos del artículo 82, donde nos habla de los requisitos generales de la demanda para todos los procesos. Pero, además de esos requisitos generales, también el Código General del Proceso, en el artículo 488, nos habla de la demanda en particular del proceso de sucesión y nos Artículo, menciona unas perdón, cuestiones adicionales. Dígame, profe, perdón, ¿qué artículo, por favor? 488. Entonces, dentro de este artículo,
que complementa al artículo 82, se nos menciona unas cuestiones adicionales que tenemos que tener en cuenta. Entonces nos dice, desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el artículo 1312 del Código Civil o el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida, podrá pedir la apertura del proceso de sucesión y la demanda deberá contener. Nosotros entonces esto nos toca traducirlo a una manera general para poder entender para todos los procesos de liquidación. Entonces, la forma en la que uno lo puede traducir para que sea aplicable a todos los procesos liquidatorios es que desde el momento o desde la circunstancia que genera la liquidación, es decir, desde la disolución de las sociedades o de los patrimonios, cualquiera de los interesados, no de los que indica este artículo, porque estos son para las sucesiones, sino cualquiera de los legalmente interesados, llamémoslos socios, comerciales, llamémoslos compañeros permanentes, cónyuges, herederos, acreedores, legatarios, todas las personas interesadas pueden presentar demanda que debe contener, primero, nos dice el artículo 488, el nombre y vecindad del demandante e indicación del interés que le asiste para proponerla. Esto va para todos los procesos declarativos. El nombre y vecindad del demandante. ¿Quién es usted? ¿Y cuál es su interés sobre esta liquidación? Usted es un acreedor, usted es un heredero, usted es un legatario, usted es el compañero permanente, usted es el cónyuge. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su interés dentro de este proceso? Entonces, ese es el primer punto. Esto obviamente debe estar demostrado. Si yo digo que yo soy el cónyuge, debo probarlo. Si yo digo que soy un socio, debo probarlo. Si yo digo que soy compañero permanente, debo probarlo. Eso es lo que nos da la legitimación en la causa. La demostración de cuál es el interés legítimo para demandar. Entonces, en ese primer punto, tenemos que no solo mencionar quién soy como demandante, cuál es mi legitimación en la causa para instaurar esta demanda, sino que esto lleva implícito, obviamente, la demostración de esa calidad que yo aduzco. ¿Ya? El segundo numeral nos habla únicamente de los procesos de sucesión. Dentro del proceso de sucesión, yo tengo que mencionar quién es el causante, quién es la persona que falleció y que nos va a traer a esta circunstancia de proceso liquidatorio. Entonces yo tengo que mencionar el nombre y el domicilio, no sé por qué se utiliza la palabra vecindad, que me parece que es una palabra que ya está mandada a recoger en términos de hablar del lugar donde está domiciliada una persona, entonces no sé por qué se habla vecindad, o sea, ese sinónimo no me cuadra, es un sinónimo creo que ya no se está utilizando en Colombia desde hace, ¿qué? Bajita la mano que unos 100 años. Entonces no entiendo esta norma por qué lo trae, pero bueno, dejémoslo así como por utilizar otra palabra y no poner lo mismo de siempre. Entonces, eh, el nombre del causante y su último domicilio. Sí, mire que aquí se utiliza domicilio y aquí utiliza vecindad, pero bueno. ¿Por qué me piden en el numeral segundo el nombre del causante y su último domicilio? Porque
Ese punto es supremamente importante para el proceso de sucesión porque así se determina la competencia territorial. La competencia territorial está determinada en ese caso específico por el último domicilio del causante. Entonces eso es fundamental, porque a partir de ahí el juez de familia va a determinar, o el juez civil municipal, si es competente o no para el trámite de esa sucesión. Y esto tiene que estar demostrado de alguna forma. Generalmente se demuestra con los mismos bienes, porque si yo digo la persona está domiciliada en Medellín, pues obviamente debe haber al menos un bien en Medellín, ¿sí? O que la persona viva en Medellín y debería demostrarlo de alguna otra forma. Pero entonces la razón de que esto exista es para determinar la competencia territorial. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué solo está para la sucesión? ¿Cómo se determina la competencia territorial en los casos de liquidación de sociedad conyugal o sociedad patrimonial de hecho? Por el último domicilio de la pareja, si al menos uno de los cónyuges lo conserva. ¿Sí? Entonces, si estuviéramos hablando de liquidación de sociedad conyugal, nosotros debemos indicar cuál es el último domicilio de la pareja, si al menos uno de los dos lo conserva. Si no, si ya cada quien se fue y se abrió del parche, como diríamos vulgarmente, y cada uno vive en su casa y se separaron, entonces ahí será necesario nombrar cuál es el domicilio del demandado, porque entonces esa es la forma como se establece territorialmente la competencia. Para el proceso de liquidación de sociedades conyugales y para la liquidación de sociedades comerciales, ¿qué? Será necesario expresar cuál era el domicilio o cuál es el domicilio de la sociedad. ¿Cuál era? Porque ya esa sociedad tiene que haber estado disuelta, la sociedad comercial o la sociedad de hecho o sociedad civil. ¿Cuál es el domicilio? ¿Cuál fue el domicilio de esa sociedad? Que se establece de varias formas. Esto nos tenemos que devolver a personas cuando se habla de los atributos de la personalidad y nos enseñan en las clases de domicilio y cómo se determina el domicilio. Entonces, para las empresas puede haber varias formas de determinar el domicilio, por el domicilio de los socios, por donde se realizan las actividades, dónde queda la empresa, dónde están las sucursales. Hay muchos criterios para utilizarlo. Entonces, diga cuál es el criterio que usted está utilizando, cuál es el domicilio que estamos utilizando, cuál. ¿Sí? Ya dejemos de lado que existen X o Y teorías sobre cómo determinar el domicilio de las sociedades. Eso ya queda a un lado. ¿Cuál es el criterio que usted está utilizando? Y esto se transforma en un requisito importante porque a partir de ahí, como les digo, el juez gana entonces la competencia para poder tramitar el asunto. Entonces es muy importante determinar ese punto. Eso va incluido dentro de lo que yo llamo la introducción de la demanda. Sí, recordarán ustedes que cuando estábamos hablando de los requisitos de la demanda del artículo 82, yo a los numerales 1, 2 y 3 los llamo la introducción, porque es lo que generalmente debe ir en el párrafo introductorio, donde se dice: yo, Daniel Lopera, presento ante su despacho, según el poder que me fue conferido, demanda de ta y en contra de tal persona. Dentro de ese párrafo yo debo poner estas cosas. ¿Listo? ¿Qué más nos dice el artículo 488 que debe tener la demanda? ¿Qué otra cosa adicional? ¿Qué otro requisito adicional diferente a lo que tiene el artículo 82? Nos habla de el nombre y la dirección de todos los herederos conocidos para la sucesión. Nombre y dirección de todos los herederos conocidos. Profe, una Es, pregunta. dígame, Para la insolvencia de persona natural, ¿cuál es la determinación de la competencia por territorio? el domicilio de la persona que está
liquidando su patrimonio de esa persona. ¿Sí? Entonces ahí habría que expresar ese. Y entonces acá nos dicen el nombre y la dirección de todos los herederos conocidos. ¿Por qué nos piden esto? Porque los herederos se transforman en un litisconsorcio necesario. Entonces el proceso tiene que notificarse a todos los herederos y específicamente a los herederos conocidos. Y si es liquidación de sociedad conyugal, ¿qué? Pues el domicilio del otro cónyuge, si no se ha mencionado. Ah, y si es sociedad comercial, ¿qué? Pues yo diría que el domicilio de los socios conocidos. Y si es insolvencia de persona natural no comerciante, ¿qué? Otra vez el domicilio de los herederos o de los futuros herederos, porque todavía no son conocidos. Perdón, acreedores. De los acreedores o futuros acreedores conocidos. ¿Ya? Porque como la insolvencia de persona natural no comerciante, lo que implica es que la persona no tiene suficiente con qué pagar todas sus acreencias, entonces lo que quiere es liquidar todo su patrimonio para pagarle a todos sus acreedores, ¿sí? Entonces, la idea sería nombrar a esos acreedores para que esos acreedores se presenten al proceso y efectivamente pagarles en su totalidad o en proporción el monto que se les debe. Sí, esa sería la idea de este punto. Y por último, dentro de los requisitos que nos presenta el 488, nos dice en este numeral cuarto, este sí únicamente para los casos de sucesiones, la manifestación de si se acepta la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario, cuando se trate de heredero. En caso de que guarde silencio, se entenderá que la acepta con beneficio de inventario. Esto es un rezago caprichoso que existe por el mero paso del tiempo. ¿A qué me refiero con este punto? ¿Qué es esto? Resulta que dentro de las sucesiones, los herederos tienen dos opciones para aceptar la herencia. La pueden aceptar pura y simplemente o con beneficio de inventario. ¿Qué es esto? Supongamos que se muere Pedro y Pedro lo único que deja es un apartamento que vale 100 millones de pesos. Pero Pedro había constituido una hipoteca y debe 70 millones de pesos sobre ese apartamento. Pero además hizo un préstamo de libre inversión con Bancolombia por 50 millones de pesos. Y fuera de eso tiene una tarjeta de crédito con un cupo de 20 millones de pesos. Y fuera de eso suscribió una letra de cambio por 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué tenemos? Activos, apartamento de 100, pasivos, hipotecario de 70, libre inversión de tanto, tarjeta de crédito de tanto, letra de tanto. Entonces hay más pasivos que activos, ¿sí o no? Ok. ¿Cómo es recibir pura y simplemente? Que yo reparto los bienes y las deudas. Entonces a usted le doy un porcentaje en el apartamento y le doy deudas. Entonces a usted le toca con su patrimonio pagar deudas del muerto.
porque en este caso no alcanza con el apartamento a pagarse todo. Entonces a usted lo pongo a pagar lo que no pudo pagar su papá, que se murió. Usted responde con su patrimonio. ¿Por qué? Para cuidar el buen nombre y el honor de la familia, ¿sí? Para respetar que él dio la palabra y entonces hay que pagar esa deuda porque es lo honorable, pagar esa deuda. Una figura dada como para un momento histórico diferente, para un momento histórico y cultural diferente. Y la otra modalidad se llama con beneficio de inventario, es decir, que usted dice, yo acepto la herencia siempre y cuando me quede algo, algún activo a mí. Si no me van a quedar activos, no me den nada. Y yo no pago nada. Ay, las deudas quedé malas, se murió el tipo, se muere la deuda. Hasta donde se alcance a cubrir con los activos que dejó. Si no alcanzó, Lola. Lo lamento mucho por usted, señor acreedor, pero jodidos. Yo no voy a responder por una deuda que no es mía. ¿Qué es lo que se hace actualmente? El Código de Procedimiento Civil anterior decía que usted, como heredero, tenía que mencionar de manera expresa que recibía con beneficio de inventario, porque si no, recibía de manera pura y simple. Entonces, cuando yo estudié sucesiones en el 2008, el profesor era súper insistente. Usted, ojo, que tenés que decir con beneficio de inventario, pilas con el beneficio de inventario, ojo con el beneficio de inventario, tatúes en la mano beneficio de inventario, pilas con el beneficio de inventario. No la vas a embarrar, tenés que decir el beneficio de inventario, el beneficio de inventario. Eso era una cosa, pero gravísima. O sea, el profesor le hacía un examen a uno. Y si usted lo primero que escribía antes de su nombre no era beneficio de inventario, ya lo perdió. Porque era gravísimo. Si usted no decía esa expresión, usted podía poner a sus clientes a pagar deudas en vez de recibir activos. Entonces era gravísimo. Sin embargo, el Código General del Proceso, gracias a Dios, llega y cambia y dice, no, no, un momentico, ya, si usted no dice nada es con beneficio de inventario. O sea, para que usted reciba de la otra forma antigua que sinceramente no se usa, tiene que ser que usted de manera expresa lo diga, que recibe pura y simplemente. Entonces, eso es un avance. Porque listo, está bien, no queremos derogar la figura porque no falta el que la persona que diga que sí va a pagar las deudas. Yo no conozco ningún caso de estos. Pero no falta quien quiera ser honorable y pagar las deudas de ta, 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 ta. Bueno, está bien, pero entonces dejémosla ahí, que sea una cuestión excepcional, que las personas lo digan. Entonces, a eso se refiere ese beneficio de inventario. ¿Es necesario dentro de los otros procesos liquidatorios? No. Esa figura solo existe para el proceso de sucesión. Porque en los otros liquidatorios la gente no puede salir con esa excusa. En los otros liquidatorios toca pagar las deudas. La sociedad conyugal, usted no se puede excusar y decirle a Bancolombia, ah, negro, yo no te voy a pagar la deuda que te debo porque ya me divorcié. Sí, Bancolombia no le va a comer de cuento de eso. Se le toca pagar la deuda. Ay, pero ¿cómo así? Lo único que nos repartimos en esa liquidación de sociedad conyugal son deudas. Pues sí, así es. Si lo único que consiguieron fue deudas, eso es lo que hay que repartir, a ver cuánto paga el uno y cuánto paga el otro. Lo mismo en las sociedades. Profe, Dígame. ¿me podría volver a explicar, porfa, de qué trata cada una? La pura y simple y la de con beneficio de inventario. Hagámoslo con un gráfico. Espérame un segundito, que es que acuérdese que me toca abrir otra aplicación para poder graficar, porque en esta aplicación no podemos. O mejor dicho, sí podemos, pero funciona muy regular.
Empecemos por este, beneficio de inventario. ¿Qué significa recibir herencia con beneficio de inventario? El caso es este. Muere el causante, el patrimonio es bienes, un apartamento que vale 100 millones, deudas, una hipoteca de 100 millones, no, de 70 millones, un crédito de libre inversión por 50 millones, una letra por 100 millones, y que era lo otro que habíamos dicho, y una tarjeta de crédito en la cual se deben 20. Listo, este es el patrimonio. Patrimonio de la persona, ¿ok? Entonces, cuando yo recibo con beneficio de inventario, ¿cómo repartiríamos acá? Vamos a suponer que el caso es el siguiente. Tenemos a Pedro, que es el muerto, que estuvo casado con María. Y que hay 4 hijos. Hugo, Paco, Luis y Rosita. Esos son los 4 hijos de este matrimonio. Muy bien. Muerto Pedro, entonces nosotros vamos a hacer la sucesión. Listo. Saquemos a María de acá, digamos que la liquidación de la sociedad conyugal se hizo por fuera. Este es el patrimonio que vamos a repartir. Entonces, primero empecemos con beneficio de inventario. ¿Qué le correspondería a las personas? Perdón, pongámoslo primero acá con, de manera pura y simple. Entonces, recibir herencia Entonces vamos a repartir todo esto primero de manera pura y simple. ¿Listo? Este apartamento, uy, yo lo puse que valía 1000. Ese apartamento no vale 1000, vale 100. ¿Listo? ¿Será que yo puedo corregir eso? No. Ah, el apartamento vale 100. Entonces repartámoslo entre estas personas. 100 millones de pesos dividido 4, ¿cuánto da? 25. Entonces Hugo recibe 25 del apartamento. Paco recibe 25 del apartamento. ¿Sí? Luis recibe 25 del apartamento y Rosita recibe 25 del apartamento. ¿Listo? Pero ahora vamos a repartir también las deudas. Entonces Hugo recibe 70 dividido 4, ¿cuánto da? $17.5, profe. 17.5. Entonces la persona recibe 17.5 de la hipoteca. ¿Sí? Paco recibe lo mismo, Luis recibe lo mismo, Rosita recibe lo mismo. Ok, pero ahí no se acaba el asunto.
El crédito de libre inversión, 50. ¿Cuánto es 50 dividido 4? 12.5, profe. 12.5. Entonces, 12.5 del crédito. Y entonces seguimos. Entonces, la persona recibe 12.5 del crédito, 12.5 del crédito, 12.5 del crédito. Listo, ahora de la letra. Entonces, la persona recibe 25 de la letra, ¿sí? ¿Ya? Y de la tarjeta de crédito, 20 dividido 4. Entonces recibe la persona. Uy. Entonces, al final, ¿cuánto es lo que realmente recibe cada persona? A este le toca pagar ¿cuánto? A ver, Menos 35, profe. menos 35. Sí, porque cada Listo. uno son 60, menos Entonces, 25, al 35. final, esta persona tiene una deuda de 35 millones que los tiene que pagar Sí. de donde sea, ¿sí? Porque le entregamos un 25% sobre un apartamento, pero sumando toda esta plata, a la final queda debiendo es 35. Y queda debiendo 35 este, y queda debiendo 35 este, y queda debiendo 35 este. Entonces, ¿usted qué recibió en la deuda de su papá? Una deuda de 35 millones que le toca mirar a ver cómo la paga. Jue madre, pero en esta pandemia, bien jodidos que estamos, llevados del berraco, nos quebró el negocio y fuera de eso me toca pagar otra deuda. Sí, señor. Esa es la forma de recibir pura y simple. ¿Por qué existía esto? Porque la familia y el honor de la familia y hay que pagarlo porque se debe y ta, 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 ta. Ahora hagámoslo de la otra forma. ¿Cómo es con beneficio de inventario? Yo le digo a la persona, yo recibo siempre y cuando haya algo para mí. Entonces, con beneficio de inventario, ¿yo qué recibo? Cero, 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 cero. Eso es lo que yo recibo con beneficio de inventario. No recibo nada. Y estas deudas se pierde. Lo que se alcance a pagar con el apartamento. Este apartamento los toca repartirlos para todos ellos. Y el resto de la plata, estos otros 35, 35, 35, 35. O sea, estos 140 millones de pesos que se quedaron debiendo, se perdieron. ¿Ah? Se acabaron con la muerte del causante. Entonces, por eso es que existe el beneficio de inventario, para que la persona no reciba deudas. Y por eso es que cuando usted adquiere bienes, adquiere créditos con entidades financieras, siempre tienen un seguro de vida. Con terceros no, pero con entidades financieras siempre, porque el banco no pierde. Un banco no va a perder plata nunca. Entonces, como el banco sabe que esta norma existe, entonces el banco dice, no, papá, yo no voy a perder mi plática así tan fácil. Pague usted también, además de la prima por el préstamo, además de lo que usted está pagando por capital e intereses, pague también un seguro de vida, de forma de que si usted se muere, la aseguradora me paga a mí lo que usted quedó debiendo. ¿Sí? Entonces, siempre que las personas tienen deudas con entidades financieras, están aseguradas. Entonces, la persona muere y prácticamente eso ya se pagó. ¿Lo pagó quién? La aseguradora. Pero si son deudas con terceros, ahí sí no. Entonces, ahí sí toca hacer lo que yo te digo. Entonces, mira que es muy importante uno decir cómo es que reparto. Si voy a repartir con beneficio de inventario, es decir, los activos sí alcanzan a cubrir los pasivos, si no, no me dé nada. Si usted lo que me va a dar a mí es deudas, entonces no me dé nada, yo no recibo nada. Pues yo no voy a recibir una deuda, yo voy a recibir si es un activo. Pero si lo que voy a recibir es una deuda, no recibo nada entonces. ¿Sí? Entonces ya lo podemos entender aquí de esta forma.
Esto solo aplica a la sucesión, porque en la sociedad conyugal a usted le toca pagar. O sea que yo me puedo divorciar y lo que nos repartamos es deudas. Sí, señor. Eso sí puede pasar en la sociedad conyugal, claro. ¿Y en las sociedades comerciales qué? ¿Puede o no puede pasar? La respuesta es depende del tipo societario y de la responsabilidad de esa sociedad. ¿Cómo así? Existen varias formas de sociedades en Colombia. ¿Sí? Entonces, que está la sociedad anónima, que la sociedad en comandita simple, que la sociedad en comandita por acciones, que la sociedad limitada, que, ¿sí? Esos tipos societarios no es solo un nombre. Esos diferentes tipos societarios tienen unas diferencias profundas entre cada una de ellas. Una de las diferencias más importantes que existen entre las sociedades es la forma de la responsabilidad. Es decir, si la empresa se quiebra y adquiere muchas deudas, ¿el socio responde con su propio patrimonio o no responde? Hay algunas sociedades en las cuales los socios les toca responder con su propio patrimonio. Hay otras en las que no. En las que ocurre lo mismo que en las sucesiones. ¿Cuánto es la plata de la sociedad? X. ¿Cuánto debe? Debe el doble. Listo. Con lo de la sociedad, que se paguen las deudas hasta donde dé y ya. Y habrá otras que es, con lo de la sociedad se pague hasta donde dé y de ahí siguen los socios pagando. Eso depende del tipo de sociedad que se haga. ¿Sí? Entonces, y como en Colombia hay varios tipos de sociedades, cada una tiene una regulación diferente. Profe, ¿Por qué a mí me interesaría hacer una sociedad en la cual a mí me toca responder? Porque los diferentes tipos societarios se acomodan a diferentes necesidades. Entonces, para un momento dado, puede que a mí me interese hacer ese tipo societario, que incluso tiene esa responsabilidad grave, maluca, que otro. Pero usted, ¿por qué cree que la gran mayoría de sociedades en Colombia son SAS o anónimas? Yo diría que por ahí 90% de las sociedades en Colombia son de esos dos tipos, porque esas son sociedades cuya responsabilidad está limitada. Entonces los socios no asumen las deudas si los activos de la sociedad no son suficientes. Entonces, la gran mayoría está ahí. Pero sí hay otras sociedades que sí ponen a pagar a los socios. Sí, sí las hay. Y se utilizan. Lo que pasa es que responden a necesidades diferentes. Dígame. no, profe, que respecto a eso, los que responden con el patrimonio entonces serían las de sociedades de personas Ujú. y las otras serían las sociedades de capital. Sí, así es. Entonces, lo que te digo, hay que diferenciar el tipo societario y dependiendo del tipo societario, uno puede decir responde o no responde. ¿Ya? Es decir, si el patrimonio activo no es suficiente para pagar los pasivos, la persona responde o no responde por esos pasivos. Entonces, dentro de la sucesión, ya dejó de tener importancia, porque si usted no dice nada, se supone que recibe con beneficio de inventario. Antes era al contrario. Antes, si usted no decía nada, lo clavaban y recibía pura y simplemente. Pero eso se cambió. Entonces ya hoy en día uno se relaja. Es más, yo ahora, si acaso lo manifiesto por costumbre, porque como a mí me metieron esa idea en la cabeza de que con beneficio de inventario, con beneficio de inventario, con beneficio de inventario. Entonces era como el miedo de uno no ir a decirlo y que el cliente termine pagando y que, sí, pero ya hoy en día eso, pues, la expresión ni siquiera se utiliza porque
no es necesario. Y a menos que usted diga que va a recibir pura y simplemente que yo no conozco siquiera un ejemplo en un libro de sucesiones que hable de esto. Mejor dicho, el primer ejemplo que yo he visto en mi vida de sucesión pura y simplemente lo acabo de hacer. De ese tamaño es. Eso no pasa, muchachos. Eso no pasa. De pronto antes, ¿sí? Ay, no, que había unos amigos que no... Sí, sí, ellos, por allá, sí, pero eso generalmente no. Pero es un requisito de la demanda, es un requisito adicional de la demanda, para que lo tengamos claro, es un requisito adicional de la demanda si se va a asumir de esa forma. Entonces, para la sucesión, muy importante, para los otros, no. Porque para los tipos societarios yo no tengo que decirlo porque dependiendo del tipo societario, pues ya se mirará si aplica o no aplica. Entonces solamente será necesario para el caso de las sucesiones. ¿Listo? ¿Alguna duda? Entonces continuamos. Entonces, estos requisitos que están consagrados dentro de este artículo 488, que ya hicimos la acomodación a las otras formas de liquidatorios, son requisitos que van a complementar, no a reemplazar, a complementar los requisitos que nos trae el artículo 88 del Código General del Proceso, que es el que siempre uno analiza en procesal civil general. ¿Qué son estos? La designación del juez al que va dirigido, el nombre y domicilio de las partes, el nombre del apoderado judicial, lo que se pretende expresado con precisión y claridad, los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, la petición de las pruebas que se pretende hacer valer, el juramento estimatorio cuando sea necesario, los fundamentos de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Esos requisitos son complementarios de estos. No son excluyentes, son complementarios. ¿Listo? Y en el mismo orden de ideas, en el mismo sentido, el artículo 489 nos propone unos anexos adicionales específicos que deben contener esta clase de demandas. Recordemos que dentro del artículo 82, en el último numeral, o en el penúltimo, acá, los demás que exija la ley. En el último se nos menciona los otros requisitos que exija la ley. Dentro de eso están los artículos 84, 83 y 84, donde se nos menciona de los anexos de la demanda y se nos dice que la demanda debe acompañarse por el poder, por la prueba de existencia y representación de las partes y la calidad en la que interviene en el proceso, las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretendan hacer valer, la prueba del pago del arancel judicial y los demás que exija la ley. Esta nueva formulita de los demás que exija la ley es lo que permite que acá dentro del proceso liquidatorio se nos puedan exigir más requisitos. Entonces acá en el artículo 489 se nos dice, con la demanda deberán presentarse los siguientes anexos adicionales a los del 84. La prueba de la defunción del causante, claro. La prueba de la defunción del causante, porque esto es lo que da origen al proceso liquidatorio. A partir de la muerte es que se genera el derecho de herencia. A partir de la muerte es que se crea ese patrimonio común que es necesario repartirlo entre los herederos, acreedores, legatarios, etc. Pero ¿y para los otros tipos de liquidatorio qué? Porque para la sucesión es claro que yo necesito el registro civil de defunción del causante. ¿Qué necesito yo? ¿Cuál es el equivalente de ese anexo en los otros liquidatorios?
Tal vez la una sociedad declaración de la conyugal, disolución de la sociedad. el acta de disolución en Exacto, una parte, exacto. exacto. En una sociedad, sí fue la resolución de orden de la superintendencia que dictó la liquidación obligatoria de la sociedad. O Ujú. el acta donde se acuerda por mera voluntad de los socios la liquidación de la misma. O sea que en los otros tipos de liquidatorios, lo que yo tengo que demostrar es ese mismo hecho que da lugar a la liquidación. ¿Qué es lo que origina que se liquide? La disolución. ¿Sí? Entonces, en el caso del matrimonio, yo tengo que presentar el acto que da origen a la liquidación de sociedad conyugal, que es que la disolución del matrimonio. O sea que en Colombia yo tendría que presentar el divorcio que se puede dar notarial, es decir, la escritura pública de divorcio, o la sentencia de divorcio, cuando el divorcio es judicial, ¿sí? O la nulidad del matrimonio, o el registro civil de defunción de alguno de los cónyuges, o de ambos. Porque en Colombia el matrimonio se disuelve de 4 formas. Divorcio, que puede ser notarial o el divorcio judicial. Entonces el divorcio, que son 2. La nulidad del matrimonio, que también se puede dar de 2 formas. La nulidad civil o la nulidad canónica, si es matrimonio religioso. O la muerte de los cónyuges. O sea que en Colombia usted tendría que presentar uno de 5 documentos para liquidación de sociedad conyugal. Uno de 5 documentos. ¿Cuáles son los 5 documentos que usted debería presentar en liquidación de sociedad conyugal? Profe, Sentencia pero de la divorcio. canónica, profe, Sí. pero la canónica no, pues porque muchas veces, en la mayoría de las veces, la nulidad del matrimonio se da más bien a nivel civil porque canónica es muy difícil. Entonces es más bien Pero se civil. da y se da bastantico, no creas, es importante. Pero ya enseguida nos metemos y hablamos un poquitico de eso. Los documentos serían sentencia de divorcio, 1. Escritura pública de divorcio, 2. Sentencia civil de declaración de nulidad, 3. 4. Sentencia civil de homologación de nulidad canónica. Y la última, registro civil de defunción de uno o ambos cónyuges. Esos serían los documentos. ¿Cómo funciona la nulidad? Aunque eso es tema de familia, pero es importante al menos mencionarlo aquí para que nos quede claro y ya ustedes se vayan sabiendo eso. Y el día que les toque esto en familia, usted ya va ganando, ¿sí? Porque ya lleva un conocimiento previo importante. Dentro del Código Civil, en el artículo 140, existen las causales de nulidad civil para el matrimonio. Usted puede demandar por alguna de esas causales civiles. Si se logra, entonces se da una sentencia de nulidad del matrimonio civil. ¿Listo? Pero cuando es matrimonio religioso, la ley y la Constitución han establecido que las sentencias eclesiásticas de un tribunal eclesiástico de una religión avalada por Colombia, en las cuales se decrete la nulidad eclesiástica de ese matrimonio,
tienen validez también en Colombia. Pero entonces, ¿cómo funciona? Tomemos el caso de la nulidad canónica, porque la religión católica es la religión mayoritaria en Colombia, entonces es el caso que más se va a encontrar. La religión canónica, por medio de la religión católica, perdón, por medio del código canónico, establece unas causales de nulidad a partir del artículo del código ay, Dios mío, del canon 1051. A partir de ahí, de ese canon 1051, aparecen las causales de nulidad canónica. Usted ante un tribunal eclesiástico en la curia solicita o hace la demanda de nulidad y tiene que cumplir con unos requisitos y eso es como una demanda, es tal cual, porque es que es un tribunal igualito y hay unas normas y es un proceso jurídico, solo que las normas no son las normas de Colombia, son las normas del Vaticano, ¿ya? Pero es un proceso judicial, ¿ya? Pero no se encuentran las causales de nulidad canónica, perdón. Código canónico, a partir del canon 1051, si no estoy mal. O sea, usted puede buscar en Google. Era. Usted en Google puede buscar código canónico. Entonces, vea, aquí está, el código canónico del Vaticano, ¿sí o no? Y si no estoy mal, eso es como el canon 1051. Entonces, por acá están, mire que aquí dice can, ¿sí lo ven? Aquí dice can 3, esos son los cánones, son como los artículos. Entonces, eso está más abajo. 450, 700, 900, eso va estando por acá. Vea, del matrimonio, o sea, a partir del 1055, véalo acá. Entonces dice matrimonio, atención a impedimento. Yo miro qué dice acá. Del matrimonio, la alianza matrimonial, siguiente. Este es el 1055. La atención pastoral, impedimentos dirimentes. Vea, aquí empiezan. Estos son los impedimentos para contraer matrimonio. Entonces, si usted está en alguna de estas causales, genera nulidad del matrimonio. Impedimentos dirimentes en particular son todos estos. Impedimento, el consentimiento, quienes no pueden contraer. Entonces, si usted está dentro de esta lista, no puede contraer matrimonio, error en la persona que hace inválido el matrimonio, el error acerca de una cualidad específica, consentimiento interno de la voluntad, todo esto, vea. Ese es a partir del canon 1055 de la forma de celebración del matrimonio, matrimonios mixtos, pero espérate, volver a los vínculos, que es que ellos tienen uno que es de... Espérame que quiero volver al... Porque yo sé que hay uno que se habla de las nulidades en particular. Espérate a ver. Forma de celebrar el matrimonio, separación. Separación de los cónyuges. Disolución del vínculo. Vamos a ver si es este. Separación del matrimonio del rato disuelto por ningún ser humano ni por ninguna causa. El matrimonio no consumado entre bautizados. Ah, no, entonces son las mismas, son los impedimentos que estábamos viendo ahorita. Sí, son los impedimentos. Entonces, yo pensé que lo que estaba, o sea, que el título decía nulidad, pero no, son estos impedimentos. Estos que están acá, los impedimentos dirimentes en general, dirimentes en particular, del consentimiento matrimonial, de la forma del matrimonio, porque dentro de estos nos habla de los requisitos de validez del matrimonio según el Código Canónico. Entonces, estos impedimentos serían las cuestiones que se tienen que dar que impiden que el matrimonio sea válido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, impedimento dirimente inhabilita a la persona para contraer matrimonio válidamente. Se considera público el impedimento que puede probarse en el fuero externo, en caso contrario es oculto. Entonces, comprende el modo de la autoridad suprema, igualmente, y ahí empiezan a hablarse de cuáles son esos impedimentos. Impedimentos dirimentes en particular, no pueden contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años ni la mujer antes de los 14 también cumplidos. Puede la conferencia la impotencia parcial o antecedente, la esterilidad, en fin, esos son. Entonces, usted va ante el Código Canónico y basándose en estas reglas,
hace una demanda de nulidad canónica. Y entonces a la final dicen, listo, sí, se anula el matrimonio por la ley canónica. Esa decisión por la Constitución y las leyes tiene plenos efectos en Colombia, pero es necesario ir al juez de familia para que el juez de familia ordene darle efectos a esa decisión judicial eclesiástica. Y entonces el juez de familia, convalidando que la nulidad fue dictada dentro de un proceso canónico válido por la autoridad competente dentro de su religión, ordena que se registre y que se anule el matrimonio civilmente. Y entonces eso es lo que da origen a la liquidación del matrimonio. ¿Listo? ¿Alguna duda? Entonces, así es como funciona el asunto. Y si es Profe, sociedades, dígame, no se estará usando mal la palabra anular porque anular es como si nunca hubiera existido, ¿no? lo que pasa es que acordate que dentro del Código Civil hay dos términos que son muy complejos y cuyas diferencias son muy difíciles de identificar dentro del código, que usted solamente encuentra las diferencias en la ley, perdón, en la doctrina, en los libros, y son el fenómeno de la nulidad absoluta versus el fenómeno de la inexistencia. Si uno revisa el Código Civil colombiano, parece no existir una diferencia entre nulidad absoluta de un acto jurídico y la inexistencia. Parece que no hay ninguna diferencia. Sin embargo, si vos analizás por medio de la doctrina y la jurisprudencia, sí se habla de que existe una diferencia y que sí son dos fenómenos aparte, la nulidad, así sea absoluta, y la inexistencia. Se nos habla de diferencias reales. A ver, yo miro qué puedo encontrar aquí al respecto. Profe, pero es claro que sí, que la nulidad, no es necesario que haya nulidad del matrimonio, sino la disolución de los bienes sin necesidad de la nulidad. Sí, lo que pasa es que si el matrimonio es inexistente, es diferente porque entonces yo digo que nunca hubo matrimonio. Porque es que en el caso puntual, como tú hablas en el caso del canónico, pues yo puedo disolver y nunca anular el matrimonio canónico y Ujú, volverme a casar, pero por lo civil, ¿sí me ujú. entiendes? Entonces, ahí lo que importa es que cuando haya esa disolución del matrimonio canónico, yo registro el acta de disolución, reparto los bienes, las deudas y cada uno por su lado, Ujú. ¿cierto? Sí, miren lo que encuentro por acá en un artículo. Esto lo encontré por aquí en un artículo de este. Espérese que no le estoy compartiendo lo que estoy buscando. Espérese un segundito. Vista previa es este. Esto es un artículo de la unidad de la universidad. ¿Qué? Bueno, no sé, es de ahí. Sí, y acá nos habla de dos conceptos, y aquí me hablan del concepto de ineficacia, esta sería la nulidad. Y acá más abajo nos hablan del concepto de inexistencia, que son los dos conceptos. Entonces, ¿qué dice? La ineficacia es la falta de eficacia
de eficacia y actividad, Diccionario de la Lengua Española 2001. Dentro del derecho privado puede afirmarse que la ineficacia se considera como una sanción. Es el género. Allí caben la inexistencia, nulidad, resolución e inoponibilidad. Algunos autores, Parra en 2003, sostiene que la ineficacia del negocio jurídico quiere decir ausencia de los efectos del mismo, acordes con lo querido por los contratantes, ya sea porque el contrato no produjo ningún efecto o bien porque los produce menores o distintos de los que las partes quisieron. Ello implica que la ineficacia e invalidez son dos conceptos distintos. Aunque en un mismo negocio jurídico pueda decirse simultáneamente que es inválido e ineficaz, pues normalmente el acto inválido es ineficaz. Valencia Sea, 1985. Los negocios inválidos son ineficaces por tener anomalías en su eficacia, pero en cambio hay contratos ineficaces, es decir, que no producen sus efectos normales, pero son plenamente válidos. Por ejemplo, aquel que tiene un defecto en su publicidad y por ello no es oponible a terceros. Carbonnier en el 92. Dentro del régimen legal colombiano, el Código de Comercio considera ineficaz en sentido estricto al acto inexistente que no produce los efectos que estaría llamado a producir. El artículo 897 del Código de Comercio consagra el concepto de ineficacia y en su descripción se observa una enorme similitud entre la ineficacia y la inexistencia. En realidad, la norma denomina ineficaz el acto o cláusula inexistente, Código de Comercio, artículo 897, confundiendo la ineficacia con la inexistencia y dándole a los dos conceptos la misma consecuencia. La no producción de efecto alguno sin necesidad de declaración judicial, luego es posible concluir que, según el Código de Comercio, la ineficacia en sentido menos amplio es la misma inexistencia. En el mismo sentido, algunas normas del Código de Comercio consagran ejemplos de ineficacia del acto jurídico mercantil, Código de Comercio, artículos 150, 200, 501 y 1055. Concepto de inexistencia. La inexistencia del acto jurídico es un concepto relativamente moderno. Surge a principios del siglo XIX. No obstante, algunos códigos de ese siglo, como el chileno, argentino y colombiano, no la incluyen. El Código de las Obligaciones italiano del siglo XX tampoco la contiene. Fernando Inestrosa, 2003. La inexistencia es el no ser en el mundo jurídico. En materia de derecho privado, puede considerarse como el jamás haberse celebrado un acto. Empero, el acto inexistente supone la apariencia del mismo, o sea, un negocio jurídico que parece existir, pero en realidad no existe y por ello no produce efecto. Larens, 1956. Ahora bien, es imperioso distinguir el concepto de existencia e inexistencia dentro del contexto contractual y fuera de él. En alguna ocasión, una persona que no tenía formación jurídica no podía entender, y resulta lógico que así sea, cómo un acto que él había realizado para el ordenamiento era inexistente. ¿Acaso el dinero que entregó al comprador no era real? El documento que ambas partes firmaron y que luego llevaron a una notaría para autenticar las firmas no existía. El terreno que supuestamente se había comprado era inexistente. El dinero, el documento y el terreno existen. Son reales. Pueden palparse por los sentidos y hablar de su inexistencia hace ver necio a quien lo haga. La inexistencia que, que nos ocupa no se encuentra en el mundo de los sentidos. Se refiere al acto o negocio jurídico. Lo inexistente es el aparente negocio jurídico que una o varias personas creen haber celebrado. Naturalmente, que el aparente acto existe, pero no es el que las partes quisieron que fuera. ¿Produce efectos este acto aparente? Por supuesto, pero no produce los efectos que el acto deseado hubiese producido, pues no existe. La inexistencia puede mirarse a partir de su contrario, la existencia. ¿Qué se requiere para que un negocio jurídico exista? Para que el acto o negocio jurídico exista
y esté llamado a producir los efectos jurídicos propios de su naturaleza, se requiere que en el respectivo acto se encuentren completamente consolidados sus elementos esenciales, aquellos sin los cuales el acto no existe. Lo esencial es aquello estructural en el negocio, lo sustancial, lo imprescindible. Dictando una conferencia relativa a teoría general del negocio jurídico, un estudiante me pidió que le explicara el concepto de elemento esencial, ubicándome por fuera del contexto del negocio jurídico. Recurrí a ideas generales que son fácilmente comprensibles para aquellos que no tienen formación jurídica. Imaginemos una receta culinaria de un plato denominado arroz criollo, en la cual su autor determina unos ingredientes básicos, esenciales, sin los cuales es imposible lograr el plato deseado. Será necesario obtener los ingredientes en las cantidades y formas señaladas en la receta. Cualquier inexactitud en la clase de ingrediente o en la cantidad del mismo arrojará como resultado un plato diferente. En otras palabras, para que el arroz criollo realmente exista, sus elementos esenciales deben estar presentes. Sin ellos no existe. Lo contrario será un plato de comida, con cualquier denominación distinta al inicialmente querido, pues si no está su esencia, el plato será inexistente. ¿Sí? Si yo voy a hacer unas pastas con atún, mínimamente necesito pastas y atún. Si no tengo ni pastas ni atún, sino que tengo arepa y huevo, pues no son pastas con atún, son arepa con huevo. O sea, hay algo de comida, no es lo que queríamos. Básicamente es lo mismo. Entonces, las dos figuras que parecen similares no son exactamente las mismas. Yo no puedo hablar de que la nulidad de un acto es equivalente a la inexistencia. Y al respecto, el mismo autor que estamos leyendo nos propone estas diferencias entre inexistencia y nulidad. Si quieren, les comparto este documento para que lo tengan. Vea, de la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Véalo aquí, lo tenía aquí. El autor se llama Hernando Uribe Vargas. Entonces dice, primera diferencia entre las dos. Primero, la existencia significa que el acto no produce efectos, mientras que el acto inválido, o sea, nulo, antes de que se declare su nulidad, produce efectos. ¿Sí? La inexistencia segunda. La inexistencia opera de pleno derecho, sin necesidad de que el juez la declare, mientras que la nulidad debe ser decretada por el juez. Antes de que ello ocurra, el acto debe ejecutarse, porque el acto es válido hasta que se declare la nulidad. En cambio, en la inexistencia, usted no necesita declaración por parte del juez. Y tercero, la ausencia de formalidades esenciales se construye en causal de nulidad en el Código Civil y de inexistencia en el Código de Comercio, Bonivento 1990. Fernando Bonivento Fernández. Este es un libro muy bueno sobre este tema. Nulidad. El principio de la autonomía de la voluntad que inspiró la legislación del derecho privado en el siglo XIX, como reflejo fiel del individualismo dominante entonces, hubo ceder frente a las nuevas circunstancias económicos, sociales y políticas en virtud de las cuales se abrió paso al intervencionismo estatal en beneficio de los intereses generales, Potier de 2007. En este orden de ideas, el Estado, por razones de interés público y de utilidad social, como director responsable de la marcha general de la economía, desplegó su actividad reguladora al campo contractual, de tal suerte que, en el derecho moderno, no es extraña su intervención en la actividad de los particulares, y por ello, la autonomía absoluta de que antes se hacía gala se encuentra ahora reemplazada por los denominados, por la doctrina, contratos dirigidos, en los cuales la voluntad de los particulares se encuentra restringida, porque así lo exige el interés general y el orden público. Adicionalmente, cuando la voluntad de los particulares se dirige a la producción de efectos jurídicos y estos trascienden los límites de la autonomía de la voluntad, buenas costumbres, orden público, social, el ordenamiento actúa y genera una consecuencia frente a dichos actos, los anula. La nulidad es una sanción que afecta a los actos jurídicos, declaraciones unilaterales de voluntad y contratos, que violan los límites de la autonomía de la voluntad. Código Civil, artículo 1740. Las principales características de la nulidad son que es una sanción de carácter privado que el ordenamiento impone a los actos que desbordan los límites de la autonomía de la voluntad,
que solo tiene fuente en la ley, es decir, la nulidad solo se produce por causales taxativamente señaladas en la ley, no puede presentarse por vías de interpretación o analogía. Y tercero, obedece a defectos en la formación del acto jurídico, es decir, que los vicios sobrevinientes tienen efectos en el negocio jurídico, pero no generan la nulidad del mismo. ¿Sí? Este documento se llama La ineficacia del negocio jurídico en el derecho privado colombiano, ¿sí? De Hernando Uribe Vargas, de la Universidad, por acá era que decía, San Buenaventura de Bogotá, ¿dónde estaba él acá? Universidad San Buenaventura de Bogotá. Lo pueden encontrar en Google, es fácil, pero si quieren se los comparto con mucho gusto, porque está, digamos, tocado el tema y me parece interesante. Así como este señor, hay N mil. O sea, en cualquier libro de teoría general del negocio jurídico o de obligaciones, usted encuentra esta diferencia entre los dos fenómenos para que no los confundan, para que no confundan el fenómeno de inexistencia con el fenómeno de nulidad absoluta. Sobre todo que nulidad, para acabar de ajustar, tiene una vuelta de tuerca porque hay dos tipos de nulidad, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Con la nulidad relativa es más fácil porque el negocio sigue existiendo, lo que pasa es que cambia, ¿sí? Pero en cambio, con la nulidad absoluta, el negocio desaparece. Y como en la inexistencia el negocio también desaparece, entonces ahí es donde se genera el problema, porque en los dos lados el efecto es el mismo. Pero no es lo mismo inexistencia que nulidad. No tienen las mismas condiciones, no tienen los mismos efectos, no se generan de la misma forma. Como les estaba diciendo, para la nulidad del matrimonio, usted requiere o una sentencia de un juez que ordena la nulidad del matrimonio civil basándose en las reglas establecidas en el Código Civil artículo 140 o la sentencia eclesiástica que se basa en unas reglas también establecidas en las cuales se decreta la nulidad, como lo que vimos de la nulidad canónica. ¿Es la única? No, porque en otras religiones también se puede anular dependiendo de sus propias reglas, ¿sí? Entonces, lo que da origen a que se reparta el patrimonio social, lo que da origen a que haya una liquidación de sociedad conyugal, es el divorcio que se puede dar por sentencia o de mutuo acuerdo por escritura pública. La nulidad que se puede dar, nulidad civil o nulidad eclesiástica. Y la muerte que puede ser de uno o de ambos cónyuges. Esas tres circunstancias, muerte, nulidad, divorcio, son las que dan origen a la liquidación del patrimonio común. Entonces, cuando yo analizo el artículo 489 del Código Penal del Proceso, si estoy diciendo el que es. Sí, 489 de los anexos de la demanda. Y el primero que me proponen es la defunción del causante. Yo tengo que analizar estos anexos de la demanda extrapolados a las otras clases de procesos liquidatorios. En los casos del liquidatorio de sociedad conyugal, yo tengo que presentar la prueba de la disolución del vínculo. Y en los casos de la liquidación de sociedades comerciales, como nos estaban diciendo ahorita, yo tengo que presentar prueba de la disolución de esa sociedad comercial. ¿Que quién fue la persona que nos habló ahorita? Alba fue, que nos estaba hablando de la resolución de Cámara de Comercio y Sí, eso. ¿Quién sí, fue? sí, fui yo. Listo. Entonces, Alba nos decía, usted tiene que presentar la resolución por la superintendencia donde se ordena la liquidación obligatoria o el acto en el que las partes deciden ya terminar y disolver la sociedad y dar paso a su liquidación o el acto pues que da origen a la terminación de la sociedad como tal. ¿Listo? Entonces, ese punto es muy importante porque yo sin tener esa prueba, yo no puedo repartir el patrimonio sin tener la prueba de que se ha disuelto lo que da origen a ese patrimonio social. ¿Sí? Entonces, esa es la clave. ¿Dudas? Profe, perdón, cuál serían en el de la liquidación
de persona natural no comerciante. Ahí sería la decisión unilateral de la persona de liquidar su patrimonio por tener más activos que pasivos. Profe, pero también se puede dar en la negociación, en una negociación liquidatoria, es decir, a través ay, ¿cómo se llama con este nuevo decreto que salió en la emergencia social y económica, que es ante cámaras de comercio, ante un conciliador, Ajá. que uno puede pedir la negociación y existe el riesgo de que no se la acepten, sino que se vaya a una liquidación obligatoria. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, con esto, ¿cuál sería la clave ahí? ¿Cuál sería la clave en la insolvencia de persona natural no comerciante? La insolvencia. La Eh, incapacidad de pago. Esa es la clave. Porque uno dice, es la voluntad de la persona, pero esa voluntad no es que yo un día me levanto y digo, muchachos, tengo ganas como de hacer un desayunito y de liquidar mi patrimonio. No, sino que esa decisión está dada por la insolvencia, por la incapacidad de pago. Entonces yo lo que tengo que demostrar es la incapacidad de pago. ¿De qué forma? Los activos son estos y los pasivos son estos. Ya, Y que tan cumpla unos requisitos como Ujú. que tenga deudas vencidas de más de 90 días y que las deudas sumen el 50% del patrimonio que necesita, que del pasivo que debe. Ujú. Esas es como Entonces, las dos condiciones. así sería la forma como de demostrar esto. Ujú. Entonces, la clave es esta, decirle al juez, ¿por qué es que yo estoy en este proceso? O sea, ¿qué es lo que me trae acá? ¿Qué es lo que me trae acá? En un lado es la muerte, en otro lado las nulidades, en otro lado ese tipo de cosas. Entonces, eso lo tenemos que extrapolar. Esto era lo que yo decía que hacía falta. O sea, ¿por qué no hay un artículo que dice anexos para cada uno? O uno que diga anexos en manera general y entonces nos dice, para la sucesión es esto, para la liquidación esto, para la sociedad es esto, para la insolvencia es... No sería como más lógico o que haya un artículo para cada liquidación o que haya uno general que tenga todo. No, en vez de estar nosotros, bueno, entonces para este necesitamos este y para este, y echándole usted cabeza qué es lo que se necesita, porque es que necesitamos algo. Entonces, ahí es donde yo critico al legislador, porque es que, o sea, esta parte del proceso liquidatorio quedó muy mal. Para la sucesión está perfecta, pero para lo otro no. Entonces, ese es. Entonces, aquí habría que hacer una reforma, no derogarlo, no, sino organizarlo. El problema no es de derogación, porque es que no está mal en el hecho de que las normas estén mal hechas, que hacen cosas que no están bien. No, sino que está mal organizado, que no se explica de manera correcta, que está desordenado el asunto, de que toca ir a buscar por aquí y por allá y brincar de un lado al otro en vez de estar todo concentradito ahí, que sea más fácil, como si está con el proceso declarativo, que sí está súper claro. Dice la demanda del declarativo y es para todos los declarativos, es igual. Y ya después se me habla de declarativos especiales y se nos dice si tienen requisitos adicionales o no, para cada uno. Entonces, eso es lo que se echa en falta frente al proceso declarativo. Listo. Pero sigamos mirando este artículo para concluir la clase de hoy. ¿Qué otra cosa? Segundo, la copia del testamento y de la escritura de protocolización de las diligencias y de su apertura y publicación. Esto sí es único para las sucesiones. Este sí no tiene símil en otra parte. Porque las sucesiones en Colombia depende, el trámite de la liquidación depende de si existe o no testamento y cambia totalmente las reglas del juego. Un patrimonio se puede repartir de una manera si no hay testamento, si es sucesión intestada, y de otra manera totalmente diferente si es sucesión testada. Entonces, como el testamento cambia incluso las leyes que se aplican al asunto, es necesario que ese acto tan relevante que puede cambiar totalmente la forma de repartir las leyes aplicables al caso,
se presente copia del mismo. Y cuando es testamento cerrado, que se aporte también la diligencia de apertura del mismo. ¿Qué es el testamento cerrado? En Colombia existen dos clases de testamentos generalmente: el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto es cuando la persona va donde el notario, lleva 3 testigos y le dice: escuchen ustedes 4, señores testigos, notario, y apunten. Es mi voluntad que al momento de la muerte mis bienes se repartan así. Pa' Pedro esto, pa' María esto, y reparte. Eso que la persona expresa de viva voz, el notario lo vierte a una escritura pública y se guarda en la notaría. Pero cualquier persona puede acceder a eso. Usted no es sino pedir copia de la escritura pública. Ahí está el testamento de Pedro, de Juan o de María. ¿Sí? La otra forma de testamento es cuando llega el causante, el testador, con 5 testigos y se presenta frente al notario y lleva un sobre cerrado. Y entonces le dice al notario: señor notario, en este sobre que le voy a entregar, aquí adentro está mi testamento. Miren, señores testigos, y mire, señor notario, que le hago entrega del sobre. Vea, tan. No se puede abrir en ese momento porque es privado, cerrado, secreto. Entonces, lo que hace el notario es que guarda ese sobre dentro de otro sobre, que es un sobre especial de la notaría, y le ponen un sello de cera como de la Edad Media, ¿sí? Que cogen y derriten así la vela y le ponen el sello así, es un sello de esos. Y se guarda en la caja de seguridad de la notaría. Se hace una escritura pública donde dice: el día tal vino tal señor con estos testigos y dijo que en un sobre que entregó, que está en el sobre de la notaría número tal, estaba su testamento. Usted puede ir y sacar la escritura pública, pero esa escritura pública lo único que dice es que el día tal se presentó tal señor y entregó un sobre, no dice nada más. Listo. Se muere el fulano. Cuando se muere el fulano, toca hacer una diligencia especial que se llama diligencia de apertura de testamento, que es una diligencia súper cinematográfica que la hemos visto en novelas y películas muchas veces, en la cual el notario cita a los herederos y en presencia de ellos coge el sobre de la notaría. Miran la integridad del sello. Miren que este sí es el sello. Sí, miren el sobre, está en perfecto estado, no está roto por ninguna parte. Lo rompe, lo abre. Y adentro está el sobre que entregó el señor. Miren el sobre, este es el sobre que entregó el señor. Sí, bien, bien. Lo abre. Entonces, lo que le digo, esto es súper cinematográfico, porque entonces la persona empieza a leer y ahí es donde son las escenas de tan, tan, tan. Es mi voluntad que todos mis bienes le queden a tan, tan, tan. Y entonces hacen los planos con la gente, la persona así, y el otro así, y el otro con el cigarrillo. Sí, todos esperando a ver a quién le toca la plata. Es súper cinematográfico. Lo hemos visto muchas veces. Yo estoy seguro que usted ha visto una película, una novela, una serie en la que ha pasado esto. Estoy seguro. Y entonces el tipo dice: lee, es mi voluntad que esto se reparta de esta manera. Eso se llama una diligencia de apertura. ¿Qué se hace con eso? Hacer público el contenido del sobre y luego lo que dice el papel se traslada a una escritura pública. Así como la primera, el señor que dijo: copie pues, es mi voluntad que me quede el apartamento fatal, la casa fatal, el carro fatal, así, pero después de muerto el señor. Entonces eso se pasa a una escritura pública. Y luego esa escritura pública se tiene que presentar, porque ahí es donde está el contenido real del testamento. Entonces, este acto, el testamento, cambia totalmente la forma como se reparten. Las reglas de la sucesión intestada son unas y de la sucesión testada son otras. Pues, ¿qué más que yo puedo traer gente que no es pariente y repartirle a esa gente? ¿Mm? Entonces, es muy importante dentro de las sucesiones mencionar primero si hay o no hay testamento y si lo hay, aportarlo. Y si era testamento cerrado, entonces además de aportar el testamento, también tengo que aportar las diligencias respectivas como la diligencia de apertura del testamento para que se dé validez y se demuestre que las cosas se hicieron
correctamente. Ah, profe, pero ¿y qué pasa si el testamento no es válido? Que se hicieron distribuciones que la ley no le permitía, que distribuyó todo, pero había que dejarle a alguna persona. Eso ya es otra cuestión cuando nosotros hablamos de la validez del testamento. Entonces, en ese caso ya nos tendríamos que devolver a un proceso declarativo si usted lo que quiere es anular el testamento otorgado, porque no se otorgó en la forma en la que decía la ley, porque se vulneraron disposiciones legales frente a cuánto y cómo se puede repartir, pero eso ya es un proceso declarativo donde usted solicita la nulidad o la reforma del testamento por que su contenido no es válido o porque su contenido necesita una modificación para estar acorde a la ley. Se llaman procesos de nulidad de testamento o de reforma de testamento, pero esos son procesos declarativos. Una vez que se resuelve esto, que se resuelve sobre la validez o no del testamento o sobre su reforma, estamos hablando de que ya tenemos un testamento válido. Ese es el que estamos aportando, un testamento que sí se puede aplicar. Obviamente no vamos a aplicar un testamento aquí que no es válido, ¿sí? Estamos hablando de cosas que sí son válidas. Estamos dando por descontado que ese testamento sí es válido. ¿Preguntas? No muchos, pero no. Continuemos acá. ¿Qué más nos requiere este artículo? Porque nos pide muchas cosas. Las pruebas del estado civil que acrediten el grado de parentesco del demandante con el causante. O sea, yo tengo que probar quién soy yo frente al causante. Entonces, si yo soy hijo, padre, cónyuge, hermano, sobrino, ¿qué es lo que me acredita a mí con el causante? Entonces ahí tengo que presentar registro civil de defunción, perdón, registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio o cualquier otro documento que me acredite. Para los otros procesos, ¿qué? Digamos que esto ya estaba incluido dentro del primer artículo, cuando dice que usted tiene que demostrar cuál es su papel dentro del proceso. Ah, usted es el cónyuge, usted es un acreedor, usted es un socio. Usted tiene que demostrar quién es usted y cuál es su relación con las otras personas. Entonces nosotros podríamos decir que dentro del matrimonio pues es necesario demostrar mediante el registro civil de matrimonio que usted es cónyuge y pues que la otra persona es el cónyuge también. Y dentro de los procesos de liquidación de sociedades comerciales, pues que usted es socio porque está dentro del contrato societario, porque tiene acciones o porque tiene, en fin, su participación. ¿Cuál es la prueba de que usted sí es un socio y que sí tiene su participación? ¿O cuál es la prueba de que usted es un acreedor? Hombre, o el contrato, o el título valor, o la letra, o el cheque, o el pagaré, que te certifica como interesado dentro de ese proceso. ¿Listo? Entonces, dentro de la sucesión, que tiene esas reglas especiales, yo debo presentar pues mi acreditación, mi parentesco con el muerto. La prueba de la existencia del matrimonio, la unión marital o la sociedad conyugal reconocida si el demandante fuera el cónyuge del compañero permanente. Básicamente, pues esto sí es igual para liquidación de sociedad conyugal y sucesión, demostrar si hay matrimonio y las calidades de los mismos. Y aquí viene la parte más importante. Estos dos numerales, el numeral 5 y el 6, son los dos anexos más importantes dentro de la demanda liquidatoria, que son un inventario de los bienes relictos y de las deudas de la herencia y de los bienes, deudas y compensaciones que corresponden a la sociedad conyugal o patrimonial, junto con las pruebas que se tengan sobre ellos. Y sexto, un avalúo de los bienes relictos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 444. O sea que este requisito, que yo creo que es el anexo más importante, es un inventario sobre los bienes y deudas que se van a repartir o que se solicita que se repartan y un avalúo de esos bienes y deudas. Aunque en audiencia posterior lo volvemos a hacer
se nos exige que dentro de la demanda nosotros ya estemos presentando un inventario diciendo cuáles son los bienes y cuáles son las deudas a repartir y cuál es el valor de las mismos. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes. En la próxima clase continuamos viendo cómo hacemos ese inventario, cómo nosotros inventaríamos un bien inmueble, cómo inventaríamos un bien mueble, cómo inventaríamos una deuda, porque esto es muy importante, porque es que la ley nos dice un inventario de los bienes. Ok, hágalo, hágalo pues. ¿Cómo es? Eso que es lo que me parece a mí importante. ¿Cómo traducimos esto en algo físico? Entonces, en la próxima clase vemos cómo se hace eso y continuamos con este proceso liquidatorio. ¿Quién tiene alguna duda? Entonces, dejamos así y nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Feliz día. Daniel, gracias.